celebren a Él. Alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Primero lo primero, ¿no? Es algo que cada uno de nosotros tenemos que determinar a lo largo de nuestras vidas. Tenemos que comenzar de verdad para poder entender con claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y el tema de hoy es perseverando en la oración. Sin duda que al comienzo de cada año, ahorita estamos iniciando un nuevo año, las personas se encuentran en diferentes estados de ánimo. Yo no sé esta mañana tú cómo vienes. Algunas personas se han desanimado por la cuesta de enero, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre nos han dicho que la cuesta de enero resulta en ser, ¿verdad?, uno de los peores meses del año? Otras inician con cansancio de las fiestas decembrinas, especialmente todos aquellos que les gusta la fiesta y se fueron a todas las posadas, y en esas posadas de verdad se excedieron en todos los aspectos, así que llegan al nuevo año cansados. Pero te quiero decir que para el creyente es un tiempo de la mejor expectativa. Yo se los he dicho, para nosotros, queridos hermanos, para nuestra iglesia, el 2022 será el mejor año de nuestras vidas. Y hoy estamos aquí no solo con el deseo de adorar a Dios, sino para poder recibir de Él su guía, su dirección para esta carrera que tenemos por delante. Decíamos la semana pasada que debemos de correr esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que comienzo con una pregunta para ti. ¿Qué es aquello que recibe tu primera atención antes que otra cosa? Cuando tú te despiertas, cuando tú te levantas cada día de tu vida, ¿qué recibe tu primera atención?
Porque te quiero decir que al iniciar un año nuevo es importante que pensemos en esto, porque hay muchas cosas que puedes hacer o que parece que tienes que hacer y capturan tu atención, pero la pregunta es: ¿qué debes hacer? Cada uno de nosotros, hermanos, es importante que meditemos si eso en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo es lo más importante. Hoy quiero compartir contigo una serie de predicaciones que surgen de los devocionales que les mando todos los días a las mujeres, ¿sí? Y que me ha parecido de verdad muy importante para poderlo compartir con ustedes. Pues sin duda serán de bendición para todos ustedes, como lo han sido para mi vida y seguramente para las mujeres que escuchan estos devocionales a diario. Entonces, voy a utilizar un acróstico con la palabra prioridades, ¿sí? En donde cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos a estar escuchando a lo largo de las semanas, ¿sí?, el significado que tiene cada letra. Cada letra va a tener una palabra o va a tener una frase que nos va a ayudar a compartir con ustedes la forma en que debemos establecer cada uno de nosotros nuestras prioridades, haciendo primero lo primero. Porque es verdad que muchos de nosotros iniciamos nuestro día corriendo, ¿no es verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad?, estamos pues en las cuestiones del trabajo, en las cuestiones del hogar, en las cuestiones de nuestros hijos, de sus escuelas, de nuestros amigos, de la iglesia, de la oración, del tiempo con Dios, el tiempo que pasamos con nosotros mismos. Pero todos tenemos un enemigo. Y ese enemigo, queridos hermanos, nos ha engañado con respecto a nuestras prioridades, con lo que realmente es importante en la vida, y como resultado de esto, muchos de nosotros hemos sido esclavizados. Estamos viviendo vidas agotadas. En lo personal, cuando pienso en los horarios y en las demandas de mi tiempo, oración, devocionales, lectura de la Biblia, predicación, preparación de estudios, Misión Villa Nicolás Zapata, Proyecto 316, capacitaciones, trabajo secular, familia, misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Al pensar en las prioridades, a cualquiera nos hace sentir realmente abrumados. Pero te quiero decir algo también importante. Tenemos un Salvador, el Señor Jesucristo. Y te quiero decir que el Señor Jesucristo se identifica con cada uno de nosotros. Pues en esta tierra yo estoy consciente que nadie ha estado más ocupado en la corta vida que Él tuvo como el Señor Jesucristo. Yo no sé si te has puesto a pensar, porque a veces piensas que tú eres la persona más ocupada del mundo. Pero en realidad, queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en Él, el Señor Jesucristo fue una persona sumamente, de verdad, ocupada. Mira, el Evangelio de Marcos nos describe un día en la vida del Señor Jesús. Él comenzó su día enseñando en la sinagoga. Mientras él estaba ahí, entró un hombre con un espíritu inmundo que interrumpió el servicio. Así que el Señor Jesucristo tuvo que echar fuera ese demonio inmundo, y luego, después de un día de ministerio, un día de trabajo, se fue con 2 de sus discípulos, con Pedro y Andrés. Entonces, cuando llegó a su casa después del cansancio del ministerio, en lugar de descansar, no pudo descansar. Tuvo que resolver la situación de la enfermedad de la suegra de Pedro y tuvo que sanarla, ¿no? Después, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, dice la palabra de Dios, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y mira lo que dice la palabra: toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido que tienes a todo el mundo demandando algo de ti? A veces se siente uno así atribulado con tantas demandas. Pero luego, muy temprano de la siguiente mañana, el pasaje nos dice que él salió
a orar. Y en el versículo 36 dice: Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. ¿No te ha pasado esto? Que cuando a veces regresas del trabajo cansado, o tal vez estuviste con tus hijos en homeschooling todo el día, y en la tarde, ya cuando pretendes descansar, o ya tarde noche, pues resulta que te llegan visitas y adiós descanso. Pues eso mismo le estaba pasando al Señor Jesucristo. Jesús lo vivió en carne propia. Dice el pasaje final del capítulo 1 que Jesús va al siguiente pueblo, sana a un leproso y le dice a ese leproso: no le digas nada a nadie, por favor. ¿Pero qué creen que hizo el leproso? Le dijo a todo el mundo que el Señor Jesucristo lo había sanado, que tenía poder, así que la noticia corrió más rápido que en el WhatsApp. Y todo el mundo se enteró lo que el Señor había hecho con este leproso. Así que sucedió algo. La palabra de Dios describe que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados, porque venían a él de todas partes de los lugares vecinos. En el capítulo 2, versículo 1 dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y el versículo 13 dice: y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él. Y en el capítulo 3:7 dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió. En el versículo 31 dice que estando en la sinagoga predicando, en pleno desempeño de su ministerio, dice este versículo: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Yo te pregunto, ¿qué haces cuando la multitud te busca? ¿Qué haces cuando tu madre te busca, cuando tus hermanos te buscan, cuando tu esposo te busca, cuando tus hijos te buscan, cuando todo mundo te busca? Sin duda que el Señor Jesucristo nunca pudo escapar de las multitudes, de las personas que lo seguían, de los enfermos, de los poseídos, de su familia, de sus discípulos. Por eso les digo, yo creo que no ha habido en el mundo una persona más ocupada que el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo más importante que tú tienes que entender, y esto es lo que quiero que de verdad lo comprendas profundamente, porque este es el meollo de la predicación. La noche antes de su crucifixión, Él oró. Capítulo 17 de Juan, yo se lo recomiendo que lo lean completo, es la oración más hermosa de toda la Biblia. Y Él dijo a su Padre, con las palabras que escribiera este apóstol Juan: estas palabras te quiero decir que son la revelación de Dios para ti, son la revelación de Dios para mí. Juan 17:4. Dice su palabra que el Señor, orando, le dijo estas palabras a su Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Así que ahora nuevamente surge la pregunta: ¿cómo es que la Biblia nos revela que el Señor Jesucristo había terminado la obra que Dios le había dicho que hiciera? Porque la pregunta que tú y yo nos podemos hacer: bueno, ¿y qué entonces ya no había enfermos? ¿Ya no había incrédulos? ¿Ya no había a lo mejor mujeres adúlteras que tenían que ser perdonadas? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué el Señor dice que terminó la obra que tenía que hacer? Así que si tú y yo de verdad pudiéramos expresar la meta de nuestras vidas, queridos hermanos, en un solo versículo, debería de ser este versículo, y poderle decir: oh Dios,
te he glorificado en la tierra y he acabado el trabajo que me diste que hiciera. Así que yo te quiero decir algo, difícilmente ha habido un día en mi vida, que yo pueda irme a la cama pensando que he terminado todo el trabajo que tenía yo que hacer. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me pasa. A veces llega la noche, ya cansado, y digo, caray, no pude terminar todo lo que tenía que hacer. Pero la clave de esta enseñanza, que es la más importante, está en poder entender el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? El trabajo que tú me diste que yo hiciera. No el trabajo que todos los demás me dieron para hacer. No lo que yo pensé que tenía que hacer. No todo lo que tenía que hacer, sino, Dios, yo he terminado el trabajo que tú me has dado para que yo hiciera. Así que yo te quiero decir algo, querido hermano, es un gran alivio para mí el poder saber que no tengo que hacer todo lo que hay que hacer, que no tengo que hacer todo lo que yo quiero hacer, que no tengo que hacer todo lo que yo creo que necesito hacer, no tengo que hacer todo lo que mi esposa o mis hijos me dicen que yo tengo que hacer, no tengo que responder a todos los mensajes que me llegan en el teléfono. Lo único que yo tengo que hacer es poder saber cuál es el trabajo que Dios me ha dado para hacer y hacerlo. Esa es la clave. Esa es precisamente la enseñanza principal de lo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar en esta mañana. O sea, no solo conocer lo que tengo que hacer, sino hacerlo y hacerlo intencionalmente. Quizá lo que yo debo hacer no es lo mismo que tú debes hacer en esta etapa de la vida en la que tú te encuentras. Por esa razón hay veces que las personas se equivocan, porque comienzan a seguir personas y quieren imitarlas y quieren hacer lo mismo que ellos hacen. Quizá lo que yo debo hacer no es lo mismo que tú debes de hacer porque estamos en diferentes etapas de nuestra vida. Hay una lista de cosas por hacer que Dios demanda de mí y que Dios demanda de ti. Pero te quiero decir que algo que yo pude entender cuando estaba preparando esta predicación es que esta lista de cosas por hacer que Él me está dando en este momento de mi vida no es la misma de cosas que yo tenía que hacer hace 10 años. Es diferente. Las cosas que yo tengo que hacer son diferentes a las que tiene que hacer un niño, a las que tiene que hacer un joven o las que tienes que hacer tú. La lista que Dios tiene para tu vida es diferente y cada uno de nosotros tenemos que cumplir esa lista. También entiendo con claridad que la lista de cosas que yo tengo que hacer dentro de 10 años, si Dios me permite la vida, va a ser muy diferente a la lista que Dios me está dando hoy, en este momento de mi vida, porque son diferentes etapas de nuestras vidas. Así que es por esto que cada etapa de nuestra vida tenemos que detenernos y poder decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy, en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida? La verdad es que lo que nos hace libres, queridos hermanos, lo que me hace libre es poder reconocer que en las próximas 24 horas del día solo tendré tiempo para poder cumplir con la lista que Dios puso para que yo hiciera. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Así que Dios tiene una lista para mí, para mi vida, para este día. Dios tiene una lista de cosas que hacer para ti, para tu vida, para tu día. La pregunta es, ¿quieres que tu vida traiga gloria a Dios? ¿Quieres realmente glorificar a Dios? ¿Quieres cumplir el propósito con el cual tú fuiste creado? Entonces, te quiero decir, querido hermano,
tienes que cumplir con esta lista de actividades que Dios ya puso para ti. Él ha ordenado tu trabajo para que tú lo hagas. Y todos reflejamos la grandeza y la gloria de Dios cuando hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Él te ha asignado ya una lista de actividades por hacer. ¿Qué tienes que hacer? Hacerlas. Y en las próximas predicaciones te quiero decir, querido hermano, que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que tú puedas descubrir la forma de establecer tus propias prioridades. Así que quiero comenzar ahorita, ¿verdad?, hablando de lo que es la palabra prioridad, para que tú lo puedas entender. Mira, la palabra prioridad, como lo dice ahí, viene del latín prior, que quiere decir primero, ¿sí? Es algo que amerita tu primera atención, lo que primero vas a hacer en tu vida, ¿sí? Y es más importante que todas las demás cosas que tú tienes que hacer. Por eso en el letrero dice lo más grande es ahora. ¿Qué tienes tú que hacer ahora? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, tenemos actividades que compiten unas con otras. Hay una tremenda competencia y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Porque la pregunta es, ¿hago mi oración o contesto los mensajes del teléfono? ¿Leo la Biblia o me voy a hacer ejercicio? ¿Escucho los devocionales o mejor oigo música? ¿Medito en la palabra o lavo los trastes? Todo eso está compitiendo continuamente y ciertamente que algunas cosas son más importantes que otras. Ahora bien, el hecho es que todos vivimos de acuerdo a prioridades, todos. No hay uno que diga yo no. Tienes tiempo, tienes dinero y tienes energía, pero estas tres cosas son limitadas. Así que tú tienes que elegir cómo vas a utilizar estos recursos que tú tienes. Debemos saber si gastas tu dinero en una cosa o la gastas en otra cosa diferente. Así también tenemos que elegir lo que haremos con nuestro tiempo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Ese tiempo que Dios te da cada día de tu vida, si tú lo usas en una actividad o lo usas en otra actividad. Y la pregunta no es si estamos viviendo de acuerdo a prioridades, porque ciertamente todos nosotros estamos viviendo de acuerdo a un conjunto de prioridades. Pero la pregunta más importante que hoy tú te tienes que hacer es si estás viviendo de acuerdo a las prioridades correctas. ¿Estás viviendo de acuerdo a las prioridades de Dios? Esas prioridades que Dios tiene para tu vida, esas prioridades que ya Dios estableció para que tú hagas. ¿Estás usando tu tiempo con un propósito bien definido? ¿O será que simplemente estamos haciendo lo que la mayoría de las personas hacen al pasar por la vida, conformados a este mundo? Y a veces imitando la vida del camarón que se duerme, ¿se acuerdan? Y se lo lleva la corriente. Dice la Biblia, para que ya no seas llevado, ¿sí?, como niño fluctuante, ¿sí?, de corrientes establecidas por hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Hay personas que solamente reaccionan a las demandas de su alrededor, reaccionan ante sus circunstancias, reaccionan según vaya el día, en lugar de tener un propósito y ser intencionales en cómo van a utilizar esos momentos de sus vidas. Vivir una vida basada en las prioridades verdaderamente significa, queridos hermanos, poner lo primero en el primer lugar. Y lo primero es lo primero, lo que realmente importa de todas las opciones que tengo para mí. La pregunta, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que más importa ahora, en este momento de mi vida? Continuamente me encuentro, queridos hermanos, que en mi propia vida hay una constante en que yo tiendo a dar más importancia a las cosas pequeñas que a las cosas más importantes. Y yo creo que muchos de nosotros pasamos por esa situación. Nos enfocamos en las cosas menores en lugar de enfocarnos en las cosas importantes.
Por eso te quiero compartir cuáles son las dos cosas que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer primero. Y esa es la enseñanza importante para tu vida, mira. La primera, Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué estás buscando tú en la mañana? ¿Qué estás buscando tú primero? Porque hoy realmente yo quisiera que salieras por esa puerta y dijeras, ahora sí entendí el mensaje que Dios tenía para mi vida. Y ahora he logrado entender que las prioridades que yo establecí para mi vida no son las prioridades que Dios tenía para mí. Si yo como persona quiero glorificar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con la lista de actividades que Él marcó para mi vida. Y en la lista de actividades que Él marca para mi vida, aquí está la primera. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios primeramente. Y entonces ya no tengo que tanto preocuparme por lo demás, porque la Biblia me promete que todo lo demás va a ser añadido. Otra cosa que el Señor Jesucristo mencionó que es primero también, es este pasaje, lo conoces muy bien, pero tal vez no lo estás llevando a la práctica. El Señor Jesús dijo, amarás a Dios, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y mira lo que dice, este es el primero y grande mandamiento. Así que tú ya tienes ahí, querido hermano, en tu lista de prioridades, en tu lista que Dios ha establecido para tu agenda, dos cosas muy importantes. La primera es buscarlo a Él, primeramente, antes que cualquier otra cosa. Y la segunda es realmente demostrar tu amor por Dios. Por ejemplo, el orden que Dios ha establecido para ti y para mí es que nosotros le demos prioridad a las cosas eternas antes que a las temporales. ¿Te acuerdas? Lo predicamos. No hagas tesoros aquí en la tierra. ¿Dónde tienes que hacer tus tesoros? Allá, en el cielo. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Tendemos a invertir las prioridades y le damos más importancia a lo inmediato y lo temporal y lo hacemos más importante que lo eterno. Es como las personas que trabajan para acumular. Y luego les va a pasar, ¿no? Como aquel hombre que dijo, tengo muchísimo, tengo que tirar estos graneros para poder hacer otros más grandes. Y me tengo que decir, oh alma, repósate, ¿no? Disfruta todo lo que has ganado a lo largo de tu vida. Pero ¿saben qué le dijo el Señor? Mañana vienen por ti. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que hiciste? Yo creo que tus hijos apreciarían más que estuvieras más tiempo con ellos a estar trabaje. Así que hoy quiero comenzar a compartir algunas reflexiones sobre cómo podemos poner nuestras prioridades en el orden correcto. Y estamos haciendo un hincapié especial en el tema de cómo utilizar nuestro tiempo. Cómo utilizar nuestro tiempo, las prioridades y cómo se relacionan con el tiempo. Hoy estamos a día 9. Pregúntate nada más esto, querido hermano. ¿Vas al día con la lectura de la Biblia? Yo se los puse, les regalé, ¿verdad? Un plan de lectura sencillito que te lo haces en 10 minutos. Y estamos en el día 9. La pregunta es, ¿vas al día? Hoy nos tocaron leer dos capítulos de Juan, el 10 y el 11. Por eso toqué al principio, ¿verdad? Del capítulo 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es el buen pastor. Eso es buscar a Dios primeramente, el poder hacer tu lectura. Y si no lo estás haciendo, hermano, entonces estás invirtiendo tus prioridades.
Y si tú inviertes tus prioridades, te quiero decir algo, no vas a poder cumplir con esa lista de actividades que Dios tiene para ti, para que las cumplas y le glorifiques y puedas terminar tu día diciendo: yo te he glorificado, Señor, y he terminado la obra que tú me diste que hiciera. Así que vamos a estar, como les dije al principio, tomando la palabra prioridades. Y aquí está la primera letra, y es la que vamos a ver hoy. Perseverando en la oración. ¿Sí? Perseverando en la oración. Orar, queridos hermanos, demuestra humildad. Cuando tú no oras es porque no sientes la necesidad de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que necesitamos cuando sentimos las presiones? Porque estamos contra el tiempo y comenzamos a sentirnos abrumados. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas su gracia, ese don inmerecido, ese regalo inmerecido. Todos necesitamos la gracia de Dios. Es por ello que en mis devocionales también comencé la semana pasada, estoy ahorita tomando así pequeñas frases del Padre Nuestro, para que ahorita que estamos en el tiempo de oración, tú puedas entender con claridad. ¿Qué más quisiera yo, queridos hermanos? Poder ser ese merolico que pueda convencerlos de lo que ustedes tienen que hacer, pero no soy yo. Finalmente Dios me da lo que yo les tengo que decir, pero la decisión es tuya. Si el Espíritu Santo está en ti, si estás lleno del Espíritu Santo, lo vas a poder entender y vas a poder discernir lo que Dios quiere que tú hagas. Así que cuando yo oro, lo que estoy diciéndole a Dios es: yo no puedo manejar mi vida sin ti, y por eso te busco a ti primero que a nadie, a ti. Así que el problema está en que nosotros queremos ser capaces de controlar y manejar nuestras vidas, nuestro tiempo y también manejar nuestros horarios. Queremos que todo se ajuste perfectamente de la manera que todo sea, ¿verdad? Que todo salga perfecto. No queremos pasar por la etapa de nuestra vida en que estemos siendo presionados más allá de lo que sentimos que somos capaces de soportar, porque todo lo queremos fácil. Pero son precisamente esas presiones y esos tiempos de estiramiento, o sea, Dios a veces nos presiona, a veces nos estira, luego nos vuelve a presionar y entonces sentimos una impotencia. Y entonces es cuando comenzamos a sentir esa dependencia de Dios. Y te quiero decir, querido hermano, querida hermana, que todo lo que me obliga a ir de rodillas ante el Señor es de una gran bendición. Y eso es lo que tú tienes que entender. Así que cuando oramos estamos pidiéndole a Dios varias cosas. Primero, le estamos pidiendo a Dios sabiduría. Le estamos pidiendo a Dios sabiduría. Estamos diciendo: Señor, yo necesito sabiduría. Dice la Escritura en Santiago 1:5, escucha con claridad: si tienes falta de sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pedirla a Dios. Ahí está el punto. Pero ¿en qué momento se la vas a pedir? En el momento que lo estás buscando a Él primeramente. Le estamos pidiendo sabiduría, estamos diciéndole: Señor, yo necesito sabiduría de lo alto, no de la sabiduría del mundo, necesito sabiduría de la que viene de lo alto para mí. Necesito, Señor, aprender a manejar mis prioridades. Necesito saber cómo ordenar mi tiempo, necesito saber cómo ordenar mis finanzas. Después mira lo que dice Proverbios. Dice Proverbios 2 del 3 al 6. Porque si clamas a la inteligencia, clamas, si oras, pides, y alzas tu voz al entendimiento, dice aquí: si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, ahí está, entenderás el temor del Señor. Y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor, ¿qué dice? Da sabiduría, de su boca viene el conocimiento
y la inteligencia. Varias cosas nos dice este pasaje que hay que hacer. La primera es clamar, ¿sí? ¿Qué es lo que clamas? ¿A quién clamas? A la inteligencia del Señor. Buscas, dice aquí, como a plata, y la procuras como tesoros escondidos. ¿Para qué? Para poder entender la reverencia que yo tengo que tener ante Dios, para poder reconocer con humildad que yo no puedo, yo solo no puedo, lo necesito a Él. Y entonces dice que descubrirás el conocimiento de Dios, porque Él es el único que te puede dar sabiduría. Así que cuando oro, estoy diciéndole: Señor, yo no sé cómo llevar a cabo todas estas cosas que me están presionando ahora mismo en este tiempo de mi vida. Ni siquiera sé con certeza cuáles son las que debo de lograr. Por favor, dame sabiduría, esa sabiduría que proviene de ti, porque de ti, Señor, viene la sabiduría. Al orar esto, estoy pidiéndole a Dios que me muestre su agenda, la agenda que Él tiene para mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres que yo haga en este día de mi vida? Pablo, el apóstol Pablo, dice en Hechos 20:24, ve lo que dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo dice? Con gozo, que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que cumplir con esta agenda que Dios me da? ¿Para qué decía Pablo que tenía que cumplir su carrera con gozo? Y dice aquí: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, si tú fuiste salvado por gracia, tienes que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. De otra manera solo estás existiendo, y lo que Dios quiere es que vivamos. Tienes que orar a Dios para que te dé la misión para tu vida. ¿Cuándo? En esta etapa que tú estás viviendo. Que te muestre para qué fuiste creado, para qué fuiste creada. ¿Cuál es su agenda para tu vida? ¿Cuál es su agenda para mi vida? Dice Efesios 2:10. Ahí está la agenda del Señor para nosotros. Porque somos, tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Ese es el punto importante. No es lo que tú quieres, hermano, es lo que Dios quiere para ti, es lo que Dios quiere para tu vida. Así que cuando oramos, estamos pidiendo a Dios que dirija nuestras agendas, que dirija nuestro proceso de toma de decisiones y que ordene nuestros pasos. Al mirar la vida de Jesús, vemos a un hombre que era totalmente dependiente de su Padre Celestial, que lo buscaba continuamente. ¿Para qué? Para poder saber cuáles eran las decisiones que el Señor Jesucristo tenía que tomar, para poder tomar esa dirección que Él estaba dando. Así que, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Buscaba a su Padre Celestial. ¿A qué hora? Temprano por la mañana. ¿Qué pasa, mamá, si tú te levantas tarde y tienes que llevar a tus hijos a la escuela? Entonces ya no te dio tiempo de buscar al Señor en oración, porque se te hizo tarde. Pero el Señor Jesús dice que muy de mañana se levantaba a orar. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios, para poder recibir de Él las instrucciones que Él tenía que hacer. En el pasaje que veíamos de Marcos 1:35 al 38 dice su palabra: levantándose muy de mañana, ¿sí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué hacía ahí el Señor Jesucristo? Oraba. Dice esta palabra, dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan.
Pero ¿saben qué le respondió el Señor Jesucristo? Esto es algo de verdad sorprendente. Sí, dijo, todos te buscan, pero él ya había orado, ya había recibido la agenda de su Padre Celestial y le dijo, sí, está bien, todos me buscan, pero no voy a ir con los que me buscan. Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que el Señor Jesucristo, en la agenda que su Padre le estableció, no era ir con los que le buscaban, era ir a otros lugares para predicar el Evangelio. No tenía que hacer lo que le decían los demás. El Señor Jesucristo hacía lo que su Padre Celestial le decía que hiciera. La pregunta es, ¿cómo lo supo? Porque él había estado en oración desde muy temprano. Había estado buscando la voluntad de su Padre, había estado recibiendo la dirección de su Padre. Esto permitió que el Espíritu le guiara en lugar de ser conducido o empujado y tirado por otras personas hacia un centenar de diferentes decisiones. Él tomó la mejor decisión, la que Dios le había dado, conforme a su voluntad. Así que cuando estamos orando, sí, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ser prudentes, le estamos diciendo que nos ayude a ser disciplinados, que nos ayude a ser obedientes en la forma en que usamos nuestro tiempo. Yo le puedo decir, Señor, ayúdame a ser diligente, ayúdame a no ser flojo. Le pedimos que nos dé sabiduría en cuanto a cómo usar nuestro tiempo. Tú no puedes de verdad hacer la voluntad de Dios si no lo buscas primero que cualquier otra cosa. Todos tenemos muchas actividades que hacer, pero no todas esas actividades que tú haces quiere decir que te hacen crecer. Muchas de esas actividades más bien te hacen retroceder. Así que le pedimos a Dios que nos muestre cómo hacer malabares con las demandas de cada etapa de la vida en forma práctica, como Dios quiere que lo hagamos. Así que debemos pedirle al Señor creatividad. Yo te pregunto, hermano, ¿tienes una agenda? ¿De verdad tienes una agenda? ¿Te acuerdas la de Cuarto de Guerra, no? Como esa mujer se metía a su cuarto de guerra, ese closet que ya sacó todas sus cosas, y ahí ponía sus tarjetitas de sus oraciones, de lo que ella tenía que hacer. Tú puedes hacerlo, tienes que ser creativo. A mí me pareció excelentemente creativa esa señora. Yo no tengo así un cuartito para poderlo hacer, pero me encantaría. Tenemos pendiente nuestro cuarto de guerra aquí abajo que no lo hemos hecho, pues por falta de tiempo, por muchas razones. Pero cuando tú le pides al Señor creatividad, Él no promete que hará que sea fácil hacer frente a tus demandas, pero Él nos promete que te va a dar gracia. Eso sí te lo promete. A veces pienso que la gracia significa que Dios nos da nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas que de otra manera nos hubiesen llevado muchísimo tiempo. De verdad, yo te digo, o sea, finalmente, cuando cada uno de nosotros buscamos a Dios primeramente y Él nos da su agenda, entonces nuestro día va a ser diferente. Pero ¿qué pasa cuando tú te desvelas, te levantas tarde y ya no hiciste lo que Dios te mandó que hicieras? Ese día, querido hermano, querida hermana, tienes que entender que no glorificaste a Dios. Así que quiero concluir diciéndote que le pidas al Señor que te muestre cómo hacerlo. Y hoy lo vimos en la primera letra, perseverando en la oración. Haz lo más importante, querido hermano, antes que lo urgente. Lo más importante antes que lo urgente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Bueno, ya lo dijimos. Lo más importante, queridos hermanos, es buscar el reino de Dios y su justicia. Significa buscar su ayuda en primer lugar, poder saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para ti, querido hermano, querida hermana? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a la prioridad. Cualquiera de estos te puede sacar
o puedes sacar más bien a Dios del primer lugar de tu vida si tú no decides intencionalmente obedecerle a Él en esa agenda de actividades, en esa lista de actividades que Él te da para hacer cada día de tu vida. Ya te dije, mi lista de actividades es diferente a la tuya. Y cada uno tiene una lista de actividades diferente. Que cada uno de nosotros, hermanos, pueda terminar el día diciéndole a Dios: Señor, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Y de esa manera le estarás glorificando a Él. Recuerda que Él te da no las actividades que los demás te dan. Va a ser diferente. Él te va a dar lo que tú necesitas, querido hermano. ¿Qué recursos te da Dios para poderlo lograr? Ya te da el primero, la oración. La oración es herramienta maravillosa que te sirve para poderte comunicar con Dios cada día de tu vida. ¿Cómo te responde? No te va a responder audiblemente, como algunos creen que a veces sucede. Y está bien, yo no puedo cuestionar lo que las personas dicen si han oído audiblemente la voz de Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? La palabra de Dios. Pero si tú, hermano, no estás leyendo la Biblia todos los días de tu vida, entonces no puedes decir que tienes comunión con Dios, aunque digas que oras todos los días. Tú necesitas orar, pero necesitas leer la Biblia para que Él te responda. Así que ojalá que de verdad esto que hemos escuchado el día de hoy nos ayude a poder acomodar nuestras prioridades. Vamos a orar, inclina tu rostro un momento para que podamos orar. Pídele a Dios, querido hermano, ahí en tu lugar, que el Señor te muestre el camino que debes de seguir, que cada uno de nosotros pueda aprender a establecer sus prioridades. Y que no se nos olviden estos dos pasajes que seguramente los conoces, los has leído varias ocasiones y quizá te los sepas de memoria. Buscar primeramente a Dios y su justicia. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar en esta mañana. Tú no puedes decir que amas a Dios si no le estás buscando a Él primero. Así que en este momento pídele a Dios que ordene tu vida, que te dé sabiduría de lo alto para saber cómo ordenar tu tiempo y establecer las prioridades que Él quiere que tú establezcas. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ayuda a poder entender muchas cosas ahora que estamos iniciando este año, Señor, el cual estamos convencidos que va a ser el mejor año de nuestras vidas. Así que yo te ruego, Señor, por esta tu iglesia, por estos tus hijos, Señor, por mi persona, que nos ayude, Señor, a poder establecer nuestras prioridades con base en la lista de actividades que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que derrama su sabiduría delante de nosotros para poder ser temerosos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, pero también te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, para que a partir del día de mañana cada uno de nosotros podamos establecer nuestras prioridades y podamos glorificarte a ti, Señor, y poder decir al final de cada día: Señor, te he glorificado con mi vida porque he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Así que te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén y amén.